Y aquí en Turrialba estamos preparados para otras emergencias. Tenemos un volcán que ya nos ha dado sustos. Sí. Tenemos ese río que se crece cada vez que llueve fuerte y que Sí. cada vez va comiendo más, va comiendo. Sí. Hay mucho mito también, ¿verdad? Sí. Alrededor y cosas populares que decía la gente de antes, ¿verdad? Que el calor, que siempre decían que en Semana Santa siempre hay un temblor porque hace mucho calor. Ah, es que el de aquí fue de 7.7 y el de Colombia de 7.4. ¿Se parecen mucho? No. Y eso depende Depende de muchas cosas y depende también de la profundidad de la zona. y de los suelos, que fue lo que pasó en Cinchona. La gente de campo lo cuenta, es que los mamíferos grandes domésticos, las vacas y los caballos, a veces se echan Sí. porque sienten las ondas donde Sienten vienen antes y entonces se echan. Creemos que la gente va a reaccionar disciplinadamente tal cual en el simulacro. No es lo mismo. Pero no es lo mismo No es la oír única, una la sirena toalla. sonar, oír una sirena sonar y decir, ya empezó el simulacro. Todo el mundo baja despacito. Claro, que verse en caminando. medio del caos de un... Terremoto, yo salgo corriendo. Sí, exacto. No es lo mismo verse en el caos de un terremoto. Hola, quimeros y quimeras, bienvenidos a un episodio más de Quimeras Podcast. Hoy estoy de nuevo con mi amigo Carlos Gustavo Vargas Solano. ¿Cómo va, Carlos, Randall? pura vida, muy bien, ¿y vos? Nuevamente aquí. Qué dicha. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que a vos te tiene muy impactado y a toda América Latina la tiene muy impactada. Hace muy poco fue el terremoto de Colombia. 7.4 creo que es el dato Por ahí, sí. del Instituto Geodésico Norteamericano en el Chocó, en el Valle del Cauca, en Colombia. El departamento de Chocó fue el epicentro y afectó también mucho al departamento del Valle del Cauca. Sí, muy impresionados todos por las imágenes que vimos, pero hay un dato muy interesante. Carlos estuvo muy pocos días antes de que ocurriera el movimiento telúrico. Sí. Y estuvo... Le anduvo cerca. Le anduvo cerca. Por un pelo, como decían las señoras, por un pelo y está allá, y por un pelo y no sabemos qué hubiera pasado, qué suerte hubiera tenido. Lo impresionante, Randall, es ver las imágenes. Ya cuando uno a veces le dicen tembló en Rusia, tembló en México, tembló en Venezuela, y uno ve en los noticieros y ve el temblor, pero no lo impactan porque usted No hay lo- emociones asociadas. Sí, exactamente, pero cuando sucedió ese temblor, ese terremoto, yo tenía una semana antes de ese terremoto estuvimos, mi familia y yo, en Roldanillo, en el Valle del Cauca. Andaba en un festival de poesía que me invitaron y pues ahí es un pueblito lindísimo, compartimos con Muy la mágico, gente. por las fotos Sí, que vi. exactamente. Muy colonial. Incluso tiene ese nombrecito que es pueblo mágico. el primer pueblo mágico de Colombia. Sí, que en México Sí. lo usan mucho. Eso los pueblos viene un mágicos. poco copiado de la idea de México. Ajá, ajá. Lo adoptaron en Colombia. Entonces Roldanillo es el primer pueblo mágico y es porque es un pueblito que pues tiene su encanto colonial, la parte cultural que es muy fuerte, la poesía. Está el Museo Rayo de Omar Rayo que pues hizo que el lugar se hiciera muy reconocido a nivel nacional y mundial. Pero el asunto es que el estar ahí, vivir con esa gente, conocer lugares ese y gente pueblito. que después el terremoto dejaron totalmente destruido. Claro, y cuando sucede esto y me dicen, vio, tembló en Colombia, mira, sí, pero uno dice, Colombia es 22 veces más grande que Costa Rica, entonces digo yo, no, seguro fue por allá y ahí no pasó nada. Y yo voy a contextualizar un poco por mi formación. Los costarricenses estamos, yo diría, no voy a usar el término que somos el Japón de América Latina, pero nosotros estamos muy preparados Sí. para los terremotos. Las construcciones coloniales aquí son muy pocas y casi todas las construcciones son relativamente modernas y están basadas en un Hay código un sísmico código sísmico. anterior y el más reciente que se ha Claro. se ha Sí, porque uno ve- mejorado. no ve- Incluso entiendo que en ocasión del último terremoto grande, que fue el terremoto de Nicoya, hubo un ajuste en el código sísmico bastante importante para dar mayor... En eso estamos muy bien. Estamos muy bien. Entonces, cuando uno oye un terremoto en otro país, uno no se imagina
tanta destrucción y tanta desolación. Sí. Eso no nos libra de que si aquí ocurra un terremoto, vaya a haber destrucción y vaya a haber vidas que lamentar. Va a ocurrir. Claro. Pero estamos más preparados, digamos, que muchos países porque nuestras construcciones no son tan coloniales. Exacto. En la zona esta donde vos estabas había mucha construcción colonial. Sí, mucho bareque, mucha teja. Sí, el pueblito estaba cumpliendo precisamente este año, cumple 450 años de fundación. Imagínate. Es un tema ahí colonial. Nosotros aquí donde estamos grabando apenas vemos por los ciento cuántos. En Turrialba cumplió 123. 123. Este año, sí, en agosto cumplió. Entonces, ahí hay una diferencia, digamos, de infraestructura importante. Pero lo que decía de la emoción, de la cercanía, el haber estado ahí tan solo una semana antes del suceso, lo marca uno un montón. O sea, yo vi las fotos y inmediatamente, bueno, ahora nos compartías una foto que nos vas a prestar. Sí. Que es ahí, esa foto que está compartiendo Elías. Esa foto que está compartiendo Elías, ahí está se ve, Carlos se ve el antes y el después. En la entrada de un museo. Sí, ese es el Museo Rayo. Ahí, y vea cómo quedó. Todo lo que estaba al frente, pues se desplomó. Literalmente donde vos estabas detenido tomándote la foto, ahí todo cayó eso, la fachada de otro edificio. Si vos hubieras estado ahí en ese momento, te hubieras muerto. Y después la otra donde va mi esposa con el bebé caminando por el bulevar. Esa foto a vos te impresiona mucho, me imagino, porque hay mucha emoción de por medio. Sí. Y ese bulevar que es increíble, que les contaba que en la noche es súper turístico, sacan mesitas, hay varios restaurantes, es lindísimo ahí el lugar. Y ver eso tan destruido y ver la gente tan afectada, pucha, a uno lo conmueve mucho, lo conmueve por esa cercanía que tuvo, porque como dicen, uno ve siempre que tembló en Japón, que tembló en Rusia, que tembló en Venezuela, pero al no tener esa cercanía, quizá esa parte sentimental. A uno le duele la parte de las vidas humanas perdidas, pero no hay emociones tan ligadas. Vos venís de un lugar donde conociste gente, que por suerte te entiendo que ya conversaste con algunos y están bien, pero eso genera un choque importante a nivel emocional para vos, para tu esposa que estuvo ahí. Y me imagino que esa foto que veíamos ahora de tu hijo y tu esposa. Se pone uno a pensar, o sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido en esa semana, cuando llegamos, cuando estábamos ahí? Pero bueno, como dicen, ¿verdad? Cuando no le corresponde a uno el momento, ¿no? El azar es caprichoso. Eso es. Pero sí, este tema de los temblores, los terremotos, es nosotros, un tema. Vos y yo somos hijos de una generación que sufrimos muchos terremotos. Sí, en los La años seguidilla 90. de terremotos en los años 90 fue impresionante. Es vacilón porque en los 90 pasaron cosas sumamente locas. El eclipse total de sol. Fue el mismo año. El mismo año del terremoto. El mismo mes, en abril. Cierto. Y el terremoto... el eclipse fue como en junio, ¿no? No recuerdo. Me parece que bueno, ahora Elías hace el trabajo de investigación y ahí nos pone las fechas del eclipse y del terremoto. El terremoto sí fue en abril. Sí, fue en abril, sí. El terremoto, yo tenía, fue en el 91, eran chiquillos de escuela, estaba acostado en el piso de la casa de mis abuelos, que era un piso de madera en una segunda planta, viendo los pitufos con mi bisabuelo, que tenía ya ciento y resto de años. Y la casa es una casa alta de 2 plantas con un piso de madera, entonces se hacía como una hamaca. Sí. Y el tele se movía para todo lado. Ahora uno lo ve mucho en estos videos de Colombia, porque la gente apenas sabe un terremoto, enciende la cámara del teléfono y empieza a ver cosas que nosotros vivimos de niños y que ahora parecen sorprendentes. Sí. Pero ver una casa hacerse como una hamaca o un carro desplazarse 1 o 2 metros de donde estaba parqueado por un sismo. Bueno, la gente que vivió el terremoto en el Valle de la Estrella, los rieles del ferrocarril se torcieron. La línea ferroviaria se torció, la carretera se abrió como mantequilla, así, como un queque se abrió la carretera. Siempre recuerdo una anécdota que me contaba mi papá, que una vez estaba el joven en la plaza de Aquiares, estaba de portero jugando y sí, tembló, y que se levantó tanto la plaza que él no vio el otro marco. Bueno, sí es posible. No sé si es posible por la ondulación que produce en el terreno. Pero sí, él jura que sí. Hay una cosa interesante. Cuando yo viví ese terremoto, a mí me dio mucho miedo ver a mi bisabuelo tan asustado. Y es que mi bisabuelo había vivido el terremoto de 1903 en Cartago. Y ese terremoto le había costado la vida a algunos familiares de él. Creo que al papá.
No lo tengo claro. 1910 fue eso. 1910, el terremoto de Cartago, que fue Fue un terrible. terremoto que... Por las construcciones víctimas. coloniales de Cartago Sí, hubo muchas porque víctimas porque no fue de noche. No está dentro de los de magnitudes más elevadas. No, pero fue era- de 6 y algo, Pero creo. fue Pero por las construcciones, techos muy pesados de teja. construcciones. El terremoto fue de noche, la gente estaba en las casas, les cayeron los Imagino techos encima. que las construcciones de barro, de bareque, Sí, no sé. la escala Y sísmica. también por la hora, Fue que noche. contaban que a esa hora precisamente era cuando la gente acostumbraba a entrar a la casa a tomarse un chocolate. Entonces todo el mundo estaba mundo como estaba en en ese las casas. momento cuando el terremoto lo sorprendió. Sí. Pero fue fatal, eso fue terrible. Y eso, pues, gente que sabe eso dice que cada cierto tiempo, ¿verdad? La acumula energía. Hay estudios que ha hecho, por ejemplo, el Opsicori, que O son sea, que interesantes. esa falla que hizo La falla de Coris, de ese Cartago. sismo puede en cualquier momento volver a activarse porque ha pasado mucho tiempo. En Costa Rica tenemos dos institutos geodésicos muy buenos, el Opsicori y la red sismológica de la UCR. El Opsicori, que es el que yo le he seguido más la pista, por cierto, voy a devolverme, la red sismológica la lidera un turrialbeño, Leopold Linkimer, Leopold. Abarca. En el Opsicori han hecho un trabajo muy interesante, voy a usar un término muy coloquial, sembrando una cantidad importante de sismógrafos en todo el país que nos permiten determinar incluso Casi al momento. minutos antes o segundos antes cuando va a ocurrir un temblor. Ahora ya hay algunas aplicaciones que el Opsicori ha generado para los teléfonos celulares. Si Sí, alguno que no la la vez tiene, mostré. la pueden descargar en las tiendas de Apple y en la Play Store, que te avisa unos minutos antes o unos segundos antes del temblor. Ya para el terremoto de Nicoya, que es el terremoto más grande, más reciente que hemos tenido, los cuerpos de bomberos se daban cuenta unos minutos antes del terremoto y los cuerpos de socorro, porque el Opsicori ya ha desarrollado suficientes herramientas de software que permiten notificar a esta gente. Ese fue el famoso... el terremoto de Nicoya era anunciado por Marino Proti. por Marino Proti. Es muy interesante porque normalmente Cocos se desliza sobre Caribe, ¿verdad? Y aquí chocan en Nicoya. Y por eso es que se estaba acumulando y acumulando energía, y por eso es que Marino, a través de Sí, yo estudios sabía, de deformaciones en la península, se dio cuenta que el terremoto iba a pasar, ocurrir. sí. Ahora No nos sabía- están no se anunciando... sabía cuándo, pero se sabía que iba a ocurrir. Ahora nos están anunciando uno muy grande en el sur. El sur tiene un potencial muy sísmico muy importante porque ahí son 3 placas: Cocos, Caribe y Nazca. Entonces le estás adicionando una zona más de contacto o de fractura, más bien, porque creo que Nazca va en dirección opuesta a las otras 2 placas. Sí. Pero nosotros vivimos en los 90 el terremoto de Nicoya, el terremoto de Limón, el terremoto de Cóbano, el terremoto de Alajuela, Aquí, por aquí cerca. el terremoto del Humo de Pejivalle. El de Pejivalle, sí. Yo recuerdo que ese fue en el 94, lo recuerdo porque yo sí, estaba sí, en claro, el... claro. Ese terremoto yo tengo en Chile buenísimo, pero buenísimo. Yo estaba en una peluquería muy famosa que había aquí en Turrialba, en la peluquería Chic, Sí, sí. que quedaba diagonal a donde estaba el Banco Crédito Agrícola, antes. Estaba ahí, la peluquería era era grande, 2 señores mayores, peluqueros, uno muy amigo de mi papá y otro señor apellido Novoa, que era el más mayor. Se vino el terremoto, mi mamá me había dejado en la peluquería y se había ido a una farmacia que estaba a la par, la farmacia Colón, me acuerdo. Cuando se viene el terremoto, yo siempre he sido muy calmadillo para esas carajadas, entonces yo me quedo siempre como viendo a ver qué putada es lo que me va a caer en la jupa. No me muevo. Hay gente que sale corriendo, yo no, yo me quedo así como viendo a ver si algo me va a caer encima. Ya si veo que la vara se pone fea, salgo. Entonces yo me quedé en el fondo de la peluquería. Yo tenía como 12 años. Yo estaba de último en la fila a peluquear. Pasó el terremoto, estuvimos ahí un rato en el centro de la calle, hay como un triángulo de la calle donde no hay nada, ¿verdad? No hay cables, no hay nada. Y se vuelve mi mamá y le dice al peluquero: ya que se fue todo el mundo, ¿por qué no le corta el pelo a este huevón? Mae, imagínese el nivel de nervios que tenía ese señor, mae, después del terremoto. Que me dejó todo chapuceado. Me dejó todo chapuceado. Me tuvieron que llevar el día siguiente para que me arreglaran, mae, me cortaran. Me dejó todo chapuceadísimo. Es buenísima esa de mi mamá. Ella se muere de risa cuando se acuerda de ese chile. Dice: "Ay, no, es que de pronto se fue toda la fila, había que aprovechar". Para el del 91, el de Limón. ¿Vos dónde estabas? Que es el que más... Ese nos marcó mucho. Que es el que más nos marcó realmente, porque hemos vivido acontecimientos fuertes, pero creo que el de Limón fue muy fuerte. Muy fuerte. Estaba yo en la escuela, bueno, estaba en tiempo escolar, pero
en ese momento del temblor, iba para la plaza. La plaza estaba Sí. detrás de la escuela. Sí, pero no, estaba en el barrio. Estaba, ok. estaba en la casa. Y ibas para el barrio a jugar Recuerdo bola a la que plaza. iba con un primo mío, Víctor, íbamos con la bola y fuimos donde William, el vecino. William, sí, con quien hicimos un podcast, ¿no? Sí, fuimos donde William, que era vecino, y estuvimos diciéndole que fuéramos a la plaza. Estuvimos rogándole como 10 minutos que fuéramos. Y, no Y quiso William ir. William no era de hacer Sí, deporte, ¿ah? No. Entonces, si no hubiera sido porque William nos estuvo ahí pues reteniendo, nos hubiera agarrado en la plaza. Pero, bueno, en ese momento... William fue el culpable de que los agarrara el terremoto en tu barrio. En el barrio, en la casa de él. En ese momento empezó a moverse todo. Y la casa de William está construida sobre pilotes. Sí, y bueno, empezó a moverse y creímos que William estaba moviendo ahí. Cuando salimos corriendo, mi primo y yo, la casa estaba a la par, y yo me devolví porque había dejado la bola. Y en eso, cuando entré a la casa y sí, recuerdo que todos los adornos se estaban cayendo, y una prima mía, que era la que nos cuidaba, ella nos dijo, salgan, no se metan. Y todos en el marco de la ventana. Mi papá estaba en turno de noche, entonces estaba durmiendo en ese momento. Eran como las 3 de la tarde. Eran como, si iban a ser las 4, creo. Y él subió de la parte de abajo de la casa, venía subiendo ahí, todo dormido. Casi no pudo subir, dice, porque venía, se movía ahí, para todo lado. Y sí, mi mamá estaba esperando el bus. Entonces sí, creo que eran pasaditas las 4, porque ella salía como a las 4, o tomaba el bus de 4 hacia Santa Rosa. Estaba en la parada de bus, esperando bus en ese momento. Pero sí, fue terrible, me acuerdo. Yo tengo la imagen así muy bien de los adornos cayendo, pum, 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 por todo lado. Y la pared que se agrietó un poco y eso. Pero y cómo se movía la casa de madera. Sí. Se movió para todo lado. Y después esa noche que dormimos en la calle, todos los vecinos. Porque hubo muchas réplicas, muchos temblores muy fuertes durante toda la noche. Entonces dormir en la noche ahí en la calle, todo el mundo con los colchones afuera, todo eso ha sido como Por suerte no llovió esa noche. Una experiencia muy, muy grande. Pero y que mi papá trabajaba anoche y fue a trabajar esa noche. Porque tu papá era enfermero. Era enfermero y trabajaba en el hospital. Y tuvo que irse, porque tenía que irse, a pesar de que estaba temblando fuertísimo, y nos dejó ahí, porque tenía que irse para el hospital. Sí. Pero sí recuerdo esa noche terrible. Todo el mundo ahí con galletas soda y atunes, y la parte de afuera ha sido como lo que nos ha marcado mucho. Y después la semana siguiente, ¿verdad? Ya cuando estuvimos como toda la semana, varios días ahí, ya después le decían, ya pueden entrar, pero siempre temblaba, durante toda esa semana pasó temblando. Sí. Entonces sí recuerdo esa semana. Fue después de ese, el otro acontecimiento creo que fue ese, el del terremoto que hubo en Pejivalle. El de Pejivalle, el más cercano, cercano a nosotros, sí. También estaba mejengueando, creo que sí. Todos te han agarrado con la bola. Sí, es interesante. Hay un dato ahí que quiero recalcar. La magnitud con la que se miden los terremotos no es como una regla. Es decir, no es lo mismo la distancia de 1 a 2 que de 2 a 3, que de 3 a 4. Es decir, esta es la distancia, por poner un ejemplo, de 1 a 2. Pero la de 2 a 3 es así. Y la de 3 a 4 es así. Es decir, que un terremoto de 7 en la escala no es 7 veces más fuerte que un terremoto de 1, porque es una escala que de alguna forma va como una curva ascendente. Entonces no hay medida de comparación. Cuando la gente dice, es que el de aquí fue de 7.7 y el de Colombia de 7.4, ¿se parecen mucho? No. Eso depende de muchas cosas, y depende también de la profundidad. Y de la zona. Y de los suelos, que fue lo que pasó en Cinchona, que es otro terremoto. Vos ahora me contarás cómo te fue con Cinchona. Pero lo que pasó con Cinchona es que la magnitud no fue tanto, 5 puntos y algo, pero en una zona muy quebrada, con suelos con poco sostén de roca, suelos muy arcillosos algunos y otros muy de composición volcánica. Entonces muy fácilmente se deslizaron y hubo mucho muerto por deslizamientos enormes sobre carreteras, sobre casas y todo esto. ¿Dónde estabas para el terremoto de Cinchona? Yo estaba en Siquirre. Fue como en el 2009, parece. Cinchona, no recuerdo, sí, creo que sí, por ahí 2008, 2009, por ahí, porque yo trabajaba en ese tiempo en la Extra. Yo estaba... Eso fue como ayer, más o menos. Sí, fue ayer. Eso, pues sí recuerdo que... ¿Trabajabas en el diario Extra? Sí, trabajaba en el diario Extra. Yo trabajaba en la parte de sucesos,
me correspondía cubrir todas esas cosas. ¿Y a dónde estabas? ¿Estabas en el ese diario? momento iba a almorzar con los compañeros que íbamos siempre a almorzar ahí cerca, como era como pasada la 1. Me quedaba siempre viendo como el noticiero, que siempre lo monitoreábamos ahí. Sí. Y después del noticiero íbamos a almorzar. Y en ese momento se vino el temblor fuertísimo. Sí, era como la 1. Sí, fue como la 1:30 todavía, por porque ahí. todavía estaba el noticiero, me parece. Y sí recuerdo, porque la sala de redacción quedaba en un segundo piso. Y se estremeció muchísimo, se movió. Había una sala de reuniones ahí. Y había un cuadro que se cayó y todo se quebró, los vidrios. Entonces sí fue bastante fuerte. Se sacudió muchísimo. Pero no sabíamos, en ese momento no sabíamos dónde era la cosa. A mí me mandaron porque hubo reportes de que en Alajuela había ciertos supermercados, hubo caída de objetos. Entonces fui ahí. ¿Cómo funciona el periodismo o cómo funcionaba? Porque era otra época. Sí, ¿Cómo sí. funcionaba el periodismo No, ante tampoco es que es tan viejo. ¿verdad? No, pero no, sí ha cambiado. Sí, ha cambiado. Ha cambiado mucho porque ahora las redes sociales y las fotos y todo esto son más inmediatas. Todavía en el 2009 no existía Instagram, por ejemplo. Bueno, en ese tiempo había un monitorista Que pasaba escuchando las frecuencias de Cruz Roja, bomberos, policía. Bueno, no sé si todavía eso será así, pero sí había una persona solo encargada escuchando, sabía todos los códigos. Entonces escuchaban los radios pirata, ¿verdad? Sí. Tenía radios de todo, del OIJ, de Fuerza Pública, bomberos, todo. Entonces Estaba al sabía tanto de todo. Entonces ahí hablaban, él sabía. Hay un 33 en el 20, no sé, todos esos códigos ya se los sabía. Igual tenía ahí apuntado. Sí, ahora uno entraría a la página, al app de bomberos de Costa Rica. Ya, sí. Sí. Y ahí se iba dando cuenta, así era como trabajamos en sucesos, él decía. Entonces te dijeron, creemos que el epicentro fue en Alajuela, andate para Alajuela. Sí, no se creía en ese momento todavía dónde había sido, pero había reportes de daños, entonces varios compañeros nos desplazamos a diferentes lugares, unos en San José, otros. Ya después, cuando vieron que era ahí, que pasaron las imágenes de Canal 7 y empezaron a ver todo lo que había pasado, ya ahí sí, ahí fue otro compañero que fue a cubrir esa parte. La parte de Cinchona. Y ya después sí, a los días siguientes fuimos al lugar y hicimos entrevistas con afectados, con familias, pero sí, bastante impresionante ya desde la parte también periodística, ¿verdad? Vivirlo. Y te voy a hacer una pregunta acuciosa. ¿Cómo es para un periodista de sucesos cubrir un terremoto donde hay gente que ha muerto? ¿Estuviste cerca de gente que se le murió familiares? Es decir, ¿te toca mucho emocionalmente? ¿O logran un poco bloquear las emociones? No solo de los de... Vos, digamos, tenías la virtud de que no tenías que salir en vivo, escribías para un diario. Sí, no solo por un terremoto, cualquier cosa. Me tocó mucho accidentes, o balaceras donde murió gente. Pues sí, claro que golpea mucho. Más al principio, uno es más sensible a eso. Después como que se va haciendo como la gente más frío, como la hospitales. gente de los hospitales, precisamente. Porque es triste, pero es así. Tu papá fue enfermero y mi mamá era enfermera y entonces uno sabe cómo lo manejaba. Cuando habían días flojos, que no había sucesos, uno decía, pucha, no ha pasado nada, ¿qué vamos a escribir? ¿Qué vamos a sacar? Sí, ahora no pasa eso. No. En la Costa Rica de hoy no pasa eso porque la Costa Rica de hoy ha cambiado mucho. Claro. Yo para el terremoto de Cinchona ya tenía un negocio en Siquirres, estaba recostado, almorzaba y siempre acostumbro echarme una siestita después del almuerzo, todo lo acostumbro. Y me acosté en el piso del negocio que teníamos ahí y se me empezó a mover la estantería, la puerta. Pero en Siquirres hay algo en el suelo, hay un estrato rocoso muy, muy fuerte que hace que los sismos casi no se sientan. Pero recuerdo que había un televisor y entonces de ahí salía la que fuera diputada, para algunos innombrable, Pilar Cisneros, sacudida por el sismo, ¿verdad? En vivo, claro. en la edición del mediodía de Telenoticias. Y entonces ahí empezó Canal 7, que en ese tiempo se usaban helicópteros, ¿te acuerdas? Era otra época, y ahora los canales no tenían de tener helicópteros, ¿verdad? Enviaron el helicóptero y eran aquellas imágenes de los deslizamientos enormes, de carros volcados, de gente... Claro, impresionante. Muy impresionante, muy impresionante. Para el de Limón no fueron tanto las imágenes, porque era otra época, volvemos a lo mismo, era de 20 años antes. Claro. Entonces,
Hasta que llegó a la televisión casi que el día siguiente empezamos a ver cosas. Y yo recuerdo que, por ejemplo, Graving Moya contaba un día que le preguntaron en conmemoración del terremoto, en un aniversario del terremoto, que él duró no sé cuántas horas en poder llegar hasta Limón porque la calle se había abierto, la línea del ferrocarril estaba torcida, no había por dónde, ni carros doble tracción, no había por dónde, era una cosa increíble en Limón. Pero los terremotos nos han marcado mucho. Hay una cosa que a mí me impacta mucho de los terremotos, de los que he vivido, y eso tiene una explicación técnica también, y es el sonido que se produce antes del temblor. Claro. Y eso es que hay dos tipos de ondas. Cuando el temblor ocurre en profundidad... Lo que llaman a veces temblores aéreos. Sí, la gente dice eso. Son las ondas S y las ondas P. Hay unas que viajan más rápido y que van por el fondo, que esas son las que ahora utilizan los sistemas de alerta temprana para avisarnos va a temblar. Y esas son las que nos producen ese sonido, que por ejemplo en el terremoto de Limón la gente decía, yo escuché, y claro, lo que escuchan es los estratos en el fondo de la tierra donde se vienen quebrando, donde van las ondas sísmicas quebrando todo en el fondo, y después viene la onda superficial, sacudida, que es la que sentimos, que es la sacudida. Sí. Y es vacilón porque ahora nos dan datos de cuánto duró un temblor, antes no. Entonces uno dice, ¿cómo que duró 5 minutos? ¿O cómo que duró 3 minutos, 4 minutos? Este de Colombia creo que son casi 4 minutos, una cosa así, es exageradísimo. Desde el momento que se produce la fractura en la placa hasta que se deja de sentir la última onda, ¿verdad? Los animales, ¿verdad? Los animales hay mucho mito también alrededor y cosas populares que decía la gente de antes, ¿verdad? Que el calor, que siempre decían que en Semana Santa siempre hay un temblor porque hace mucho calor. Y casi siempre tiembla en Semana Santa. Que cuando el cielo está empedrado, ese que las nubes están empedrado, sí. Y las vacas están echadas, va a temblar. Va a temblar. Sí, hay muchos mitos. Todos esos mitos que... Hay muchos mitos, pero la ciencia no va con los mitos. La ciencia va con los hechos. Debe haber algún investigador estadístico que haya hecho estudios interesantes, me imagino, sobre temperatura atmosférica, temperatura en el ambiente, y la recurrencia de terremotos, pero seguramente no ha encontrado hallazgos importantes porque si no ya nos lo hubieran dicho. Claro. Alguien me decía un día de estos, pero qué curioso, en el año que hubo el eclipse total de sol, en la década que hubo el eclipse total de sol en América, hubo un montón de terremotos en América, que fue en los 90s, porque no solo hubo terremotos aquí, hubo terremoto en Nicaragua, hubo terremoto en El Salvador, hubo en Colombia, en Antioquia, hubo un terremoto enorme. Ahora que hablamos de Colombia, Antioquia creo que salió muy poco afectada porque ya la habían renovado producto del terremoto que había ocurrido. México ha tenido terremotos muy seguidos y muy importantes, y México además por el tipo de suelo hay una cosa que se llama licuefacción, que es que los suelos se licúan por el sismo, con el agua, y los edificios como que se hunden, ¿verdad? Eso pasa un poco en Punta Arenas. Cuando el terremoto de Nicoya, el hospital de Punta Arenas salió muy afectado, pero es que los que conocemos el hospital de Punta Arenas está ahí a 300 metros del mar. Sí. El terremoto de Limón levantó la costa y fue impresionante. Para aquellos que estuvieron ahí, aquello haber parecido el fin del mundo, una cosa increíble. Sí. Pero hay muchos mitos, yo coincido con vos, hay muchos mitos y la ciencia no ha podido ni desmentirlos ni darlos por sentados. Llegará un momento donde el avance científico nos lo pueda demostrar. Bueno, la gente más vieja que uno es la que... Lo que sí demuestra, la gente de campo lo cuenta, es que los mamíferos grandes domésticos, las vacas y los caballos, a veces se echan porque sienten las ondas donde vienen antes y entonces se echan. Ahora que vi videos de Colombia me llamó mucho la atención ver aves volando caóticamente, y me llamó mucho la atención que antes no teníamos tantos videos para sacar conjeturas. Muchos perros en el momento del sismo, entrando y saliendo de las estructuras donde se movían, los perros asustadísimos, entrando y saliendo, y la gente, como ahora la gente ve a los animales como una parte más de la familia, preocupadísimos por otros perros que tal vez estaban dentro de la casa. Y eso, entonces, pero es interesante. Yo creo que el país que más preparado está es Japón, sin lugar a dudas. Hace poco hubo un terremoto muy potente en Japón, solo un muerto. Se han aprendido de los golpes. Yo tuve un profesor que había sido embajador en Japón, y fíjate que me contaba que en cada cuadra de la ciudad donde él vivía había una tapa como de alcantarilla en el centro de algunas calles. Y eso era un refugio, digamos, por si habían algunos desastres.
pero sobre todo ahí habían pertrechos, había abastecimientos, ¿verdad? Habían atunes, habían productos no perecederos, y era obligación de un vecino de esa calle, una vez al mes, entrar ahí a ver qué estaba vencido, y lo que encontraba vencido tenía que ir al supermercado a reponerlo. Esa cultura. Aquí no me lo imagino. Aquí no me lo imagino. La cultura en eso la cultura japonesa en eso y en muchas cosas, ¿verdad? La disciplina. La disciplina que tiene. La disciplina japonesa, yo creo que solo se parece un poco a la disciplina prusiana, a la alemana, ¿verdad? Sí, aquí no. Eso No llegaremos ahí. No, seamos sinceros, no pecamos de mediocres, pero nuestra realidad no nos va a dejar llegar hasta ahí por un tema cultural. Exactamente. Sí, toda Latinoamérica. Creo. Sí, yo creo que toda Latinoamérica en general. Sí, lo que sí tenemos los ticos es que ante las vicisitudes, por ejemplo, cuando ha habido terremotos en algún lugar del país, se vuelca todo el país en ayudar. Eso sí. Sí, eso sí, es la parte solidaria. La parte solidaria sí la tenemos muy desarrollada y en eso somos sumamente solidarios. Pero esperamos hasta que venga el golpe. Sí, no estamos preparados. O sea, normalmente nuestra cultura no es de prevención. No, nadie tiene un botiquín de emergencia en la casa. No, nadie. Nadie dice, voy a tener 5 atunes más por si... No, nadie. No, si hay un atún de más, hace si hay unos canelones uno. Si hay un atún de más, se lo come unos días que juega la Liga Saprissa, weón. Nadie tiene esa cultura. No, nadie tiene esa cultura. Entonces, ahí sí estamos un poco atrasados. Me llamó mucho la atención, digamos, entre el terremoto de Colombia y el terremoto de Venezuela. En Colombia me parece que sí había un Estado que respondió. Sí. Aunque estaban en la transición de un gobierno, porque estaban haciendo la transición. Sí, recientemente. El fin de semana anterior había sido al terremoto, fue la toma de posesión del nuevo presidente, pero el ejército respondió, el ejército tiene brigadistas, el ejército tiene ingenieros. Respondieron como debían. Respondieron como se debía. De hecho, ha requerido muy poca ayuda, creo, Colombia, con relación a Venezuela, que en Venezuela sí no existía ese soporte. Randall, se hacen muchos simulacros. Hace poco hicieron uno. Sí, se hizo. ¿Vos trabajás para una institución del gobierno? Reciente pasado ese terremoto de Colombia se hizo uno. Ya estaba programado. Sí, ya estaba programado. Siempre se hace en el mes de agosto. Funcionan los simulacros. Bueno, estamos basados en el principio, creo yo, de las culturas disciplinadas. Y creemos que la gente va a reaccionar disciplinadamente tal cual en el simulacro. Es que no es lo mismo. Pero no es lo mismo oír una sirena sonar y decir, ya empezó el simulacro. Y todo el mundo baja despacio. Claro, que verse en medio del caos de un... Sí, exacto. No es lo mismo verse en el caos de un terremoto. Los expertos nos dirán que nosotros somos unos cabrones por decir eso, que la gente debería aprender mucho en los simulacros. Pero yo creo que no le damos la importancia necesaria. No le damos la importancia. Y yo creo que se hacen muy pocos simulacros, pues se hace solo una vez al año, un simulacro nacional de terremoto. Se hace solo una vez al año. Sí. Entonces, no sé qué tan bien preparados estamos. Yo creo que hay una cosa que a mí me preocupa muy. En Costa Rica se ha empezado a construir mucho verticalmente, sobre todo en el GAM. Y ahora se está promoviendo mucho. Se está promoviendo mucho la vivienda vertical. Y entonces uno dice, bueno, la gente que vive en esos edificios y en esos condominios está preparada para evacuar esos edificios de forma correcta, reciben asesoría. No sé, estoy desinformado, estoy bateando, pero yo veo a la gente que vive en esos edificios y no pienso que el edificio se vaya a caer porque estamos ajustados a reglas sísmicas, no debería caerse. Ya pasó con una urbanización en San José. Creo que en Guadalupe o en Moravia, que se había quebrado toda. ¿Verdad? Por eso no estamos exentos. Y yo creo que sí, no estamos exentos. Y no estamos exentos de un terremoto de magnitudes enormes. ¿Verdad? No, eso puede pasar en cualquier momento. Y entonces yo creo que no estamos tan bien preparados. Después, hay una debilidad que creo que tenemos como país, que tenemos que resolver en el tema de infraestructura. Casi todos los puentes que estamos haciendo no son puentes muy resistentes. Estamos usando mucho los Baileys, ¿verdad? Y algún ingeniero me dirá que tenga más experiencia que yo, pero no sé si un puente Bailey pueda soportar lo que han soportado. Los Baileys, ahora que está muy de moda aquí, ¿verdad? En Turrialba, que hicieron Bailey aquí en el sector de la Alegría, a la parte del Puente de la Alegría.
¿Ese cómo se puede llamar? Entonces, el puente de La Nueva Alegría. la alegría .2. La nueva, 2.0. alguien le decía el puente de la esperanza, no sé por qué. Esperanza, Alguien la le puso el alegría. puente de la esperanza. Le han puesto un montón de nombres. Le pusieron también el de la cortesía, porque es la única forma de pasar ahí teniendo cortesía. Sí, eso está buena. Es un Sí, caos vial tan grande que hay que caos. tener cortesía. Pero lo que vamos es lo de los puentes Bailey. Normalmente son para emergencia, ¿verdad? Entiendo para que el muertos, origen- pero se han mantenido. Hay lugares donde... Entiendo que el origen de los puentes Bailey es militar, era para poder pasar Exacto. tanques y tropas, tienen Sí, el fue ancho un suficiente. invento en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Sí. Mundial, sí. Post la Segunda Guerra Mundial, Sí. creo que es un invento para poder cruzar rápidamente Sí, los hacerlo ríos. rápido, los y armaban poder- muy fácil. Los armaban rapidísimo, solo aquí duran 2 años Sí. armándolos, pero el ejército británico los arma en un pispás. Un ejército de 5.000 viejos. Sí, son armaban británicos, sí. rapidísimo. El ejército británico lo arman en un No, y la pispás. tecnología Aquí es duramos, increíble. aquí duramos 2 años armando un puente Bailey de 25 metros. ¿verdad? Entonces, la duda es qué tan resistentes son, porque por ejemplo, yo recuerdo que cuando el terremoto de Limón, puentes muy bien estructurados cayeron. Entonces, habría que ver ya alguien con criterio técnico que nos cuente. Vos y yo tenemos buenos amigos ingenieros, habrá que hacerle la consulta qué tan resistentes son. Mejor para no Sí, meter las patas. Para no meter las patas, porque la estructura puede que sea sísmicamente muy resistente, ¿verdad? No sé, lo desconozco, pero sé que tenemos una debilidad como país en el tema de puentes y si hay un evento grande, los puentes son sumamente vulnerables. Y eso que decía usted, estamos preparados, no estamos preparados para un terremoto. Y aquí en Turrialba estamos preparados para otras emergencias. Tenemos un volcán que ya nos ha dado sustos. Sí. Tenemos ese río que se crece cada vez que llueve fuerte y que Sí. cada vez va comiendo más. Yo recuerdo un estudio que publicaron, cogieron el CATIE como una base de operaciones. Lo hizo la Agencia de Cooperación Japonesa, junto con una universidad, creo que es la de Kioto. Vinieron varios investigadores y usaron varios investigadores nacionales también. Y se dieron cuenta que Turrialba es uno de los... De hecho, escogieron Turrialba por la plataforma que les ofrecía el CATIE y porque Turrialba les ofrecía todos los escenarios posibles. Un volcán activo, una inundación en un río que tiene una capacidad de arrastre enorme. El río Turrialba nace a 3.200 metros sobre el nivel del mar y llega a Turrialba a 600 metros sobre el nivel del mar. Es así, ¿verdad? Es uno de los ríos más rápidos de todo el país, con una capacidad de arrastre increíble de material. Los que lo hemos visto crecido o bravo, como decimos los turrialbeños, sabemos que no es un río que se sale del cauce, pero que todo lo que se le atraviesa se lo lleva, claro. Y lo que cae ahí lo muele porque el material que tiene Es que viene de 3.000 de 3.200 metros, para bajar a 600. llega a 600. Bueno, llega casi a 500 ahí detrás del CATIE, Sí. detrás de la UCR. O sea, entonces tomaban a Turrialba de ejemplo de En este estudio toman a Turrialba donde de no se ejemplo, tiene que hacer una ciudad. donde no se tiene que hacer una ciudad exactamente, por todos los riesgos que representa, las fallas geológicas que hay, el riesgo de inundación, el volcán, el riesgo de un lahar, que es una avalancha volcánica por el río. En fin, y no solo el río Turrialba, el río Aquiares, que va ahí muy cerca, las quebradas estas, la quebrada Gamboa y todas esas quebradas que hay ahí, que inundan las Américas, la Estamos Jorge Bravo. llenos Estamos llenos de ríos por todo lado, de riesgos por todo. pero no lado. estamos preparados. Sí. No tenemos la capacidad. Bueno, y de ahí surge un tema interesante que es la nueva Turrialba, ¿verdad? Que por eso es que quieren hacer ese, pues, trasladar la ciudad a otro lugar. Trasladar Una idea la ciudad que viene desde hace mucho tiempo. Ajá. Y que pues ahí ha venido, ¿verdad? La están trabajando, pero Es que una a veces idea- puede ser muy utópica. ¿Cómo lo ve? Es una idea interesante, lo que pasa es que no sé si habrá voluntad del ICA, que es el dueño de los terrenos. Sí, Y yo creo que ahí muere el asunto. claro. Es decir, los políticos y algunos grupos sociales han querido dar la lucha por hacer una nueva Turrialba en los terrenos que hoy ocupa el CATIE. O sea, no la veremos nosotros. Pero yo no le veo voluntad al ICA. Sí, es una buena idea. Es una buena idea. Y no sé esos suelos. Y esos suelos. bueno, Habría que mucha hacer gente ha estudios. dicho, ¿verdad? Que, Habría que hacer estudios porque son suelos con nivel freático muy alto. Sí, sí, mucha gente dice que se inundan. Se inundan, ve ahora con esta última inundación de la quebrada Gamboa, ahí se inundó. Entonces habría que analizar muy en profundidad. Y en esa nueva Turrialba se ha hablado de construcciones también verticales para y en vivienda. suelos, y en suelos acuosos, Pues eso es lo que hablábamos con muy ahora. mal drenaje, yo creo que tendríamos problemas. Habría que hacer estudios de suelos muy profundos. Así que El seguimos. CATIE tiene un laboratorio de suelos, esos suelos deben de estar muy bien estudiados. Tal El vez CATIE Elías sí tiene- vea la nueva Turrialba. Tal vez Elías vea la nueva Turrialba. esa faena la emprendió Brasil
con Brasilia. sí, Brasil, tenían esa disputa de que la capital era Río o un era, traslado de o ciudad era, hicieron, o era Sao Paulo, y en medio de una dictadura le dijeron a un arquitecto apellido Niemeyer, usted aquí coja las Diseñaron hectáreas que quiera y totalmente. diseñe la ciudad como la quiera. Y ayer veía yo justamente un documental de la AW sobre eso, sobre cómo sí empezó en un diseño muy estructurado por el arquitecto, los bancos de un lado, los hospitales de otro, la ciudad gobierno en el centro. Lo habían diseñado como un avión. Como un avión. Como un avión. Entonces, en la el cabina fuselaje de un avión. es donde está todo el gobierno, poder, la el cabeza. poder. Y en las salas va... Los bancos, sí, los todo hospitales. bien diseñado de una forma muy inteligente. Muy interesante, con cuerpos de agua importantes, lagos importantes para refrescar la ciudad y todo eso. Pero como con los años, el crecimiento ha sido caótico y no ha sido de acuerdo a lo que planteó Niemeyer al principio. Entonces, la dinámica de las ciudades es muy compleja. En Costa Rica hay un tema de planes reguladores, son carísimos, los planes reguladores son dinámicos. Sí, que en Turrialba no tenemos. No tenemos. Se está empezando a gestionar. A gestionar, sí. Yo trabajé un tiempo, recién salido de la universidad, con una cosa que se llamaba el PRUGAM, creo que era el Programa Regional Urbano del Gran Área Metropolitana, y lo que pretendía era generar insumos para que todas las municipalidades del Gran Área Metropolitana tuvieran las capacidades de hacer los planes reguladores. No se pudo. Eso fue como en el 2005, 2007, con plata de la Unión Europea. No se pudo. Eso es ese tema es un tema. Es un temazo. Porque ha habido mucha mala información acerca de los planes reguladores, entonces en ciertos cantones ha habido disputas. Recuerdo, creo que fue en Pérez Celedón que hasta le habían pegado a ciertos regidores cuando lo aprobaron. Sí. La gente, pues, cuando le hablan de eso, porque hay muchos opositores. Hay mucha oposición entonces, a los planes reguladores muy delicado porque regulan sí. el uso del espacio. Claro. Y en algunos casos la gente se molesta porque le ponen un uso del suelo que no quieren. Claro. Entonces es complejo. Hay participación ciudadana en la elaboración de los planes y a veces la gente no se involucra en el proceso de participación ciudadana y ya cuando lo aprueban entonces se molesta. Se dan cuenta de Pero que... el plan regulador es una herramienta excelente para prevención también de desastres. Y yo creo que tenemos como tarea, como país, hablando de la experiencia colombiana, hablando de las experiencias que hemos tenido, que trabajar mucho para mejorar la gestión de riesgo. Sí. Porque ahora nosotros nos divertimos recordando que sobrevivimos a esos terremotos, que los sobrevivimos por suerte. Sí. Pero hay gente que no lo sobrevivió. Claro. Y que tal vez la respuesta del Estado no fue la adecuada, si uno lo analiza ahora con más detenimiento. Recuerdo que, por ejemplo, para el de Cinchona, hubo gente que con helicópteros privados empezó a sacar gente porque el país no tenía helicópteros en ese momento disponibles. El gobierno no tenía, creo que solo tenían uno. Por dicha siempre está esa colaboración. El tico, en esencia, el tico es muy bondadoso. Sí. Pero como país tenemos mucho que mejorar. En ese momento nos ayudó Colombia. Recuerdo que enviaron un helicóptero muy grande con una grúa, no sé si ese es el nombre, como con un cabestrante arriba, para sacar unos cuerpos de un chavalo que trabajaba para la Dos Pinos, que quedó prensado muy abajo en un abismo, y se necesitaba un helicóptero con cabestrante y el Ejército de Colombia nos prestó un helicóptero, un Black Hawk, durante varios meses estuvo aquí. Panamá siempre nos ha ayudado mucho para los terremotos y para las inundaciones. El Servicio Aeronaval panameño nos ha ayudado mucho, pero la duda es, ¿estamos realmente preparados como país? Sí. Y la duda que tenemos que plantearnos todos en nuestras casas, ¿estamos preparados para un terremoto en nuestras casas? ¿Nosotros? No estamos preparados desde casa, que es el problema. Desde casa no estamos preparados y queremos que el gobierno esté preparado. Es muy superficial quizá la información de prevención que se nos da. Pero... Hubo un tiempo, yo recuerdo que hacían simulacros en las escuelas y nos hacían meternos debajo de los pupitres. Claro, en las escuelas hacían, pero creo que, como usted dijo, no se toma con la seriedad del caso. No se toma con la seriedad del caso y ya después, cuando viene el evento, entonces la gente no sabe ni para dónde coger, ¿verdad? Pero es que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo y la sirena, lo que decías vos. Sí. Ahora que vos estuviste en este simulacro, ¿cuál fue tu experiencia? ¿La gente se lo toma con calma o se lo toma con puro vacilón? Creo que con mucha calma. Se sabe que es algo que no está pasando nada, entonces... Pero vi gente en el simulacro, en tomas a nivel nacional, vi brigadas sacando gente en camilla y haciendo algunos ejercicios interesantes. Eso es interesante. Creo que un poco se podría ampliar ese tema en la parte de rescate, de primeros auxilios. Sí, en que cada institución tenga brigadas de emergencia, supongo que las tienen. Sí, debería ser así. Sí, que no solo haya una camilla ahí que nadie la sepa usar.
Sí. No que por lo menos alguien Bueno, sepa. el tema da para mucho, pero la idea de conversar de esto es que Carlos acaba de vivir esta experiencia, nosotros recordamos, hablando con Carlos, las experiencias que hemos vivido nosotros, y también queremos generar esa reflexión en ustedes, que investiguen, que se pongan al tanto, que se preparen, que valoren la zona donde ustedes viven. A veces vivimos en condiciones de riesgo por necesidad, porque no tenemos para dónde irnos, pero ser conscientes de los riesgos y no menospreciarlos. Que descarguen las aplicaciones disponibles de alerta temprana del Observatorio Vulcanológico y Sismológico, es una gran ayuda y nos permite estar al tanto de todo. Carlos, ¿algo que agregar? No, y este reciente evento que hubo en Colombia, pues confiamos en que toda la gente de allá, del Roldanillo, donde estuvimos, gente trabajadora, gente muy amable, se levante de nuevo, porque sabemos lo difícil que es esto. Es muy pero duro. Esos pueblos, después de una situación así, se van a levantar con más fuerza. Sí. Esas cosas no, pues van a servir como una experiencia, como un golpe, pero a levantarse, pues no queda más. Ya ha pasado un tiempo de ese pues terremoto, pero que después se cuente la anécdota, después de pues, gente que sufrió muerte de familiares, que perdió la parte económica, pero que después se cuente la anécdota, como contamos ahora nosotros lo de Limón, sí. como contamos las cosas que pasaron. Y que se aprenda mucho Se aprenda precisamente de esas cosas que pasaron, para que después no nos tome por sorpresa o no nos tome de la misma forma. Uh-huh. Muy bien dicho. Así que un abrazo a nuestros hermanos venezolanos que lo sufrieron hace poco y colombianos, y nosotros pues estar alerta y prepararnos. Así es. Nos estamos escuchando y viendo en los próximos capítulos. Randall, ha sido un honor compartir con usted. Un gustazo, y gracias a vos por noche compartirnos fotos de tu familia y de este viaje tan espectacular que has hecho, que después se ha llenado un poco de emociones un poco difíciles de procesar por el terremoto. Muchas gracias a vos. Gracias. Quimeros y quimeras, nos estamos viendo.